En este video vamos a darles una explicación de cómo tienen que realizar el práctico. El práctico que les va a llegar en un archivo Word. Lo primero que tienen que hacer, porque a ustedes les van a llegar diagramas, es entrar a este link, ¿no es cierto? Y en este link ustedes van a buscar hacia el final de la página principal del home esto, Conversion Tables, o sea, tablas de conversión. Si ustedes leen el texto van a encontrar tablas de conversión y dentro del texto de tablas de conversión van a ir a donde dice Microsoft Excel, o sea, el link Microsoft Excel. Entonces van a entrar aquí en Microsoft Excel para abrir una tabla justamente de Excel en donde les aparece a distintos valores de 2θ, ¿sí?, el espaciado interplanar D correspondiente. Entonces en una columna les aparecen valores de 2θ y en la otra columna de al lado el espaciado interplanar. O sea, ¿qué tiene esa tabla Excel dentro? La ecuación de Bragg. O sea, para que ustedes no tengan que hacer todas las cuentas, directamente usando esa tabla van a pasar de 2θ a D. Entonces, ustedes cuando lean el diagrama, en el diagrama lo que tienen que leer es para cada pico de difracción o línea de difracción del diagrama, o sea, volvamos a ver los diagramas, para cada uno de estos picos o líneas de difracción, tienen que leer acá abajo sobre las abscisas el ángulo 2θ. Entonces, una vez que vean y tengan todos sus ángulos 2θ leídos, anotados, al entrar a este link, tablas de conversión, Microsoft Excel, entonces todos esos 2θ van a tener un correspondiente D. Entonces los anotan en el mismo diagrama, al lado de cada pico, anotan el D. Como les dije, evitan hacer la cuenta de la ley de Bragg para cada uno de los picos de difracción o de las líneas de difracción. Una vez que tienen todos los D, tienen que ir a la siguiente página que van a ver ahora en el video, que es una de las tantas páginas del índice de Hanawalt. Es un índice en donde tienen los primeros 5 o 6 Ds, espaciados interplanares, que son los más importantes porque dan las líneas más intensas de cada uno de los minerales que existen, de las especies que existen. Entonces les va a servir para encontrar el mineral. Acá van a tener una tabla como esta, en su práctico van a tener una tabla como esta. Entonces, como pueden ver, tienen exactamente, en realidad son 8 columnas, yo dije mal, les dije 6, son 8 columnas, en donde tienen valores de D. Los primeros 3 suelen ser los más intensos, pero igual no descarten mirar la cuarta o la quinta columna. Entonces ustedes tienen que ver en su diagrama cuáles son las 3 líneas más intensas, o sea, más altas, y ver que haya coincidencia con esas 3 columnas de acá. Volvamos al diagrama. Por ejemplo, en este diagrama, las líneas de difracción más intensas son esta, que está aproximadamente a 27 grados, esta, que está aproximadamente a 47,5, y esta, que está a aproximadamente 52 grados. Ustedes van a tener unos diagramas donde van a poder leer y aproximar bastante, ¿no es cierto? Acá es muy difícil porque no se ven bien las subdivisiones, están de a 10 grados. Pero ustedes tienen subdivisiones de a 1 grado, van a poder arrimar con bastante precisión el valor de 2θ. Entonces, estas serían las 3 más intensas. Entonces, lo ideal es cuando vienen al índice de Hanawalt,
fijarse cuál es la más intensa, la más intensa. Entonces, la más intensa la ubican, ¿sí?, en la primera o segunda columna. Y después se fijan si las otras dos tienen coincidencia. Supongamos que la más intensa la ubicaron en la primera columna, tratan de ubicar las otras dos aquí. Si la más intensa la ubicaron en la segunda columna, tratan de ubicar las otras dos entre la primera y la tercera. Pueden ir a una cuarta o quinta columna. ¿Por qué? Porque a veces las intensidades del diagrama que ustedes tienen no son exactamente iguales a las intensidades que aparecen en el índice Hanawalt, porque depende mucho de las condiciones en las que se realizó el análisis por medio de difracción. Entonces las condiciones, cómo estaba molido el mineral, cómo estaba calibrado el equipo, todo eso influye muchísimo también en las intensidades de las líneas. Entonces ese sería el primer práctico que ustedes tienen que realizar sobre dos diagramas. En realidad el práctico terminaría con la observación de estas fichas, o sea, cuando ustedes encuentran coincidencia acá entre las líneas de difracción de su diagrama y algunas de estas líneas, van al nombre del mineral y el número de ficha, ¿sí? O sea, pueden encontrar las fichas por el número o inclusive por el mineral, porque las fichas están ordenadas en unos libros por el índice alfabético, o sea, por orden alfabético de los minerales. Entonces van a la ficha y con la ficha tienen la posibilidad de comparar todos los D del diagrama. O sea, volviendo aquí, tienen la posibilidad de comparar el resto de los D. Estos chiquititos que ustedes no habían considerado. Este es un diagrama con pocos picos, pero hay diagramas que tienen muchísimos más picos. Entonces conviene comparar con las fichas para ver si uno está realmente en lo cierto y hay coincidencia prácticamente plena. ¿La ficha de qué se compone? Bueno, tienen el nombre del mineral, acá la composición química, óxido de silicio, este es el cuarzo, ¿no? Y cuarzo alfa. Y la composición acá, silicio oxígeno 2. Luego tienen, ve los espacios interplanares más importantes, 4, las intensidades relativas de 1 a 100 de esas líneas de difracción, son relativas de 1 a 100. Y acá, en estas columnas, tienen el resto, todos los espaciados interplanares con las intensidades relativas y a qué plano pertenecen. ¿A qué plano pertenecen? De HKL, ¿no es cierto? O sea, el índice de Miller. O sea, ¿a qué juegos de planos, no es cierto? Porque son, para que haya un espacio tiene que haber por lo menos 2 planos atómicos. Bueno, esto, que son los índices de Miller, se hace, ¿no es cierto? Cuando se determina un mineral, se le pone el índice de Miller a cada espacio interplanar. Después nosotros vamos a hacer un ejercicio, el práctico 2, en donde vamos a ver cómo se hace para hacer esto, que se llama indexar, indexar las distintas difracciones. Y acá, toda esta parte tienen datos del mineral, tienen con qué elementos se hizo el análisis, o sea, qué radiación, qué ánodo, qué filtro se usó. Ven, por ejemplo, acá se usó la calfa del cobre con un filtro del níquel y dice cuál es la longitud de onda de la calfa del cobre, qué tipo de difractómetro, quiénes hicieron el análisis. Después acá hay datos cristalográficos, ópticos, ¿no es cierto? Aquí, y de dónde es la muestra, o sea, de dónde es el mineral, de qué lugar geográfico, e inclusive composición química también. Así es como terminaría la determinación de manera correcta. Hoy día, obviamente, hay software con bases de datos que nos sirven para comparar nuestro diagrama con esa base de datos y esa es la manera en que se trabaja, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes en el laboratorio, de poder hacer un práctico de manera presencial, lo harían de esta manera para que vean y entiendan de dónde vienen los datos que tiene el software.
También les mostramos obviamente el software que utilizamos en el laboratorio. Les quiero aclarar también cuando leen el diagrama, qué significa leer el diagrama, analizar este pico a qué 2 tita corresponde, ¿no es cierto? Y qué intensidad relativa tienen. Eso es leer el diagrama. Ustedes van a recibir diagramas de este tipo, donde los picos son muy claros. Esto indica un grado de cristalinidad muy elevado, o sea, un orden interno muy importante en el mineral. Lamentablemente no siempre son así los minerales y a veces aparecen picos de este tipo, con otros un poco más definidos. Por eso es que por ahí van a leer en el práctico que yo les digo que la intensidad es la altura barra área. ¿Qué significa eso? En este caso, que los picos son delgados, bien definidos, es la altura, pero cuando tienen picos de este tipo, en realidad la intensidad está dada por el área de este pico, porque este pico se construye con cada una de las difracciones de todos los cristalitos que están orientados iguales en ese momento y están cumpliendo con la ley de Bragg. Por eso el método del polvo es importante, porque el método del polvo ofrece la posibilidad de que muchos cristalitos estén orientados de tal manera que cumplan con la ley de Bragg en todo momento, o sea, todos los planos. Ustedes van a tener al azar cristales cuya carita es 001, otros que son 100, otros que son 010, otros que son 210. Y en algún momento se va a cumplir la ley de Bragg, porque la orientación que van a tener, como están al azar, va a hacer que los rayos X incidan con un ángulo tal que se produzca difracción. Y como el contador gira, la va a encontrar esa difracción en algún momento. Pero bueno, a eso me refiero cuando vean en el práctico con la intensidad es altura barra área, porque cuando el pico es así, es el área en realidad lo que cuenta, ¿no? En este caso se hace difícil a veces interpretar cuál es exactamente el pico, hay que tratar de ver un pico que sobresalga bien y si no, si el pico es bastante simétrico, considerar exactamente la mitad. La mitad. A veces el pico no es tan simétrico y se complica bastante, ¿no? Y a veces sobre estas digamos, laderas, podríamos decir, porque parece como una montaña, sobre esta parte del pico a veces sobresalen picos más chicos y hay que contabilizarlos, porque esos son picos de difracción también. Así que bueno, eso es algo que le quería decir respecto al método. Es muy importante la molienda del mineral. El mineral tiene que ser molido en un tamaño de limo fino, o sea, estamos hablando más o menos de 10-20 micrones, es una harina. De esa manera yo me aseguro obtener una buena cantidad de cristales y picos bien definidos. Cuando el mineral está molido muy grueso, entonces tengo menos cristales y voy a tender a tener estos picos. También cuando hay material amorfo o poco ordenado tenemos esto. ¿No es cierto? Eso ya lo sabemos. Cuando hay material poco ordenado o amorfo tenemos estos picos tan abiertos. Pero también la molienda es muy importante, no hay que molir demasiado grueso. Así que bueno, esos son detalles operacionales en el laboratorio que obviamente en la presencialidad se aprecian, se ven mejor. Por eso esta invitación a que conozcan en el momento el laboratorio.